El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo cultural. A, apto para todo público. Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Muy bien, muchas gracias. Abra por favor su Biblia en Romanos capítulo 7. Estamos en esta porción maravillosa de la palabra de Dios, pero al mismo tiempo difícil de entender. Les cuento que alguien me preguntó el otro día qué libros recomiendo en cuanto a la epístola de Romanos. ¿Qué comentarios puedo recomendar? Bueno, hay varios. Tengo una biblioteca bastante grande y creo que uno de los más utilizados por los estudiantes es Romanos versículo por versículo de William Newell. También de años atrás tenemos los escritos del Dr. Roy Lauren. Su comentario se llama Romanos, donde comienza la vida. Y para el que sabe griego, W.E. Vine escribió un maravilloso comentario versículo por versículo. Otro de los comentarios antiguos estándares es el de el Dr. Charles Hodge. Creo que ese le va a ser de utilidad. También el Dr. Herman Hoyt, que fue presidente del Seminario de la Gracia. Él escribió un libro titulado El primer estudio teológico en Romanos. Y después, el hombre que precedió como pastor al Dr. Lehman Strauss en la iglesia Highland Park en Michigan, William Coldman, escribió un libro muy bueno en cuanto a la epístola a los romanos, titulado La Catedral de la Verdad Cristiana. Bueno, esos son solo algunos de los tantos libros comentando Romanos que tengo en mi biblioteca y además conozco muchos más que existen y están en las librerías. Pero creo que el hombre que más ha hecho para hacernos comprender la epístola a los Romanos años atrás es el Dr. Martin Lloyd-Jones. Y en ocasiones muchos de sus comentarios yo cito a lo largo de nuestros estudios. Bueno, mis amigos, abran por favor sus Biblias en Romanos 7. Quiero recordarle la importancia de familiarizarse con esta porción de la Escritura. Es bueno leer libros, es bueno leer comentarios que nos ayuden a comprender la Biblia, pero el primer gran paso para comprender el significado de una porción de la Escritura es saber lo que dice. Así que siga leyendo Romanos 7 y pidiendo que el Espíritu Santo nos ilumine. Bueno, en nuestro último estudio nos quedamos en versículo 7 del capítulo 7 de Romanos. Desde allí vamos a avanzar, pero antes vamos a orar a Dios. Dios, gracias por este espacio radial, gracias por este tiempo para estudiar la Biblia y compartirla con nuestros oyentes. Señor, ilumínanos en el correcto sentido de tu palabra. Ilumina a los jóvenes, a las familias, a los matrimonios, a las personas mayores. Necesitamos entender y aplicar tu palabra, creerla y vivirla. Háblanos, Dios, por favor, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Les decía que en nuestro último estudio nos quedamos en capítulo 7 y versículo 7 de Romanos. Cuando uno se fija en comentarios y estudia la historia de la interpretación, o los intentos en interpretar la epístola a los romanos, encontrará que este capítulo en particular es el que ha levantado mucho desacuerdo, porque muchos se han preocupado por una o dos cosas en el capítulo. Es por eso que debemos familiarizarnos bien con lo que dice y con el contexto. Y para eso uno tiene que constantemente regresar al capítulo 5 o releer el 6 y también después releer el 7. Pablo está tratando el tema de la santificación, así que aquí en el capítulo 7 continuamos con lo que el apóstol ha estado diciendo en los versículos anteriores. En Romanos 5:20 subrayó que la ley se introdujo. Luego en el 6, versículo 14, dijo que el pecado no reinará, no tendrá dominio sobre nosotros, porque ya no estamos bajo ley, sino bajo la gracia.
Y en este punto el interrogante sale a la luz, capítulo 7, versículo 7, preguntando, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? Y la pregunta sale a la luz a causa de lo que Pablo estaba diciendo en cuanto a la ley. Él vino diciendo que la ley no podía salvar, que la ley no podía justificar. Pero en Romanos 7, 7 al 12, él sintió que necesitaba vindicar la ley, que necesitaba vindicar el carácter y la naturaleza de la ley. Pablo no quería que ninguno piense, ni por un instante, que la ley no es importante. Así que al llegar al versículo 7, uno está listo para comenzar con esta segunda parte de Romanos 7. Ahora, la disputa, el desacuerdo, la discusión, sale a flote porque se asumió que el propósito principal de Pablo en este capítulo es el de contar su propia experiencia para dar así su testimonio. Mire, yo no pienso que eso sea lo que Pablo estaba tratando de hacer, para nada. Su objetivo aquí en el capítulo 7 no era dar su experiencia personal. Él no estaba dando su testimonio, sino que estaba tratando de dejarnos en claro lo que ha estado enseñando en cuanto a la relación del creyente con la ley y también demostrar cómo la ley jamás puede santificarnos, al igual que no puede justificarnos. Así que dice, como respuesta a la pregunta del versículo 7, dice, en ninguna manera. Eso significa que la persona que está haciendo la pregunta no ha comprendido nada de lo que Pablo estaba diciendo acerca de la ley. Él no estaba condenando a la ley, no estaba diciendo que la ley era pecado. Pablo da la respuesta a esa pregunta en el versículo 7, dice, en ninguna manera. Ahora, ¿cómo es que Pablo enseña lo opuesto a decir que la ley es pecado? Bueno, nos da dos respuestas. La primera es, yo no conocí el pecado sino por la ley. Lo leemos en versículo 7. Ahora, para entender esto, es esencial que comencemos con una declaración negativa, ya que esto puede ser malinterpretado. Pablo obviamente no estaba diciendo que en una oportunidad él no se había percibido del pecado. No, eso no es lo que está diciendo. Él no puede estar diciendo eso porque hay muchos inconversos que saben muy bien lo que está bien y lo que está mal y que dicen que ciertas cosas son pecaminosas. Uno no tiene que ser salvo para saber que algunas cosas están mal, que son moralmente malas. El conocimiento general del pecado está en casi todos. Entonces Pablo no podía estar diciendo que no tenía conocimiento alguno del pecado aparte de la ley. Lo que quiere decir es que no se había percibido de la verdadera naturaleza de pecado hasta que la ley se lo dejó claro en su interior. Él está diciendo aquí que fue la ley la que le dio un entendimiento del carácter esencial y la naturaleza y el significado del pecado. Y en cierta manera está repitiendo lo que dijo en capítulo 3, versículo 20. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es lo mismo que está diciendo aquí. La ley no puede justificarnos, solo puede darnos un conocimiento del pecado. Es la ley la que nos da el entendimiento. Y luego hace una segunda declaración. Esta ilustra la primera. Él dice, porque yo no conocí el pecado, sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley no me dijera, no codiciarás. Y esta es una declaración muy importante. Fíjese luego en el versículo 8, dice, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Amigos, codiciar significa tener un fuerte deseo por algo. Saben, el Señor Jesucristo usó la palabra en Lucas 22:15 cuando dijo, «Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca». Y esa palabra en griego, ese fuerte deseo, es la misma palabra que en Romanos 7. Pasa que la palabra en sí es neutral, todo depende del contexto, si es un buen deseo o si es una codicia. Codicia sería por algo prohibido o que está mal.
En cuanto al significado de la ley, Pablo se está refiriendo a los 10 mandamientos, los cuales encontramos en el libro de Éxodo y en el libro de Deuteronomio. En Éxodo 20 leemos: «No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo». En el libro de Lehmann Strauss, en inglés, sobre los 10 mandamientos, hay un capítulo entero acerca de ese 10º mandamiento: no codiciarás. En otras palabras, no debemos desear cosas que no nos pertenecen, que otros poseen. Y él está diciendo aquí: yo no hubiera sabido que la codicia era pecado en sí, si la ley no me lo hubiera dicho. Esa era una realidad del apóstol antes de su conversión, y era una realidad en la vida de todos los fariseos. Los fariseos veían al pecado como algo exclusivamente externo. Mientras una persona no actuara de manera maliciosa, no era culpable de pecado. Y, según ellos, los malos deseos no eran pecado. Solo pasaban a ser pecado cuando uno los llevaba a cabo, cuando uno ejecutaba esos malos deseos. Pero el deseo en sí, según los fariseos, no era pecado. Bueno, Pablo está diciendo aquí que él nunca se hubiera dado cuenta que los deseos, la codicia, los malos pensamientos o la imaginación hubiesen sido pecado si la ley no le daba esa luz. Y vemos cómo el Señor Jesucristo lo deja bien en claro hablando a los judíos, especialmente a los fariseos. Allá en el Sermón del Monte, capítulo 5 de Mateo, versículo 21. Los fariseos estaban enseñando a la gente a engañarse a sí mismos y pensaban que uno no mataba, en efecto, a una persona, entonces no era culpable de homicidio. O si uno no dormía con una mujer, no era culpable de adulterio. Pero el Señor profundizó la ley y les dijo: yo os digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Se da cuenta? La ley dejó bien en claro la pecaminosidad del pecado. Y ese es el punto principal aquí en Romanos capítulo 7. Ahora bien, en el versículo 8 Pablo escribe: mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Pablo va a darnos una descripción del pecado, y fíjese en una frase en particular en esos versículos. Me refiero a versículos 8 y 11. Dice: el pecado tomando ocasión por el mandamiento. Eso significa que el pecado usó a la ley como punto de partida. El pecado sacó ventaja de la ley. El pecado usó a la ley como base de operaciones. Y el pecado tiene una meta. La meta es crear en nosotros todo tipo de malos deseos. Mire, la ley en sí no es pecado, pero el pecado usa la ley como un instrumento para despertar todo tipo de codicia. Un comentarista dice que la ley no era causa de pecado, sino ocasión del pecado. Miren, aparte de la ley, el pecado no podía hacerse conocer como pecado, sino que permanecía irreconocible. Pero la ley, al prohibir cosas, le da a la naturaleza pecaminosa una oportunidad para levantarse y entrar en acción. Y Pablo está mostrando aquí cómo la ley, siendo santa, justa y buena, produce el mal en nosotros. Lo que la ley prohíbe, la antigua naturaleza está determinada a hacerlo. Martín Lutero lo puso de la siguiente manera en su comentario de Romanos. Dijo así: permítanme referirme al calor en la cal. Nadie sabe que la cal contiene calor hasta que le echan agua. Es ahí que el calor tiene la oportunidad de mostrarse. El agua no creó el calor en la cal, sino que lo manifestó. Bueno, el principio del pecado en el hombre tiene la ocasión de manifestarse al ser confrontado con la ley. Creo que una de las mejores ilustraciones es la de la conducción de un automóvil.
Uno viene manejando su vehículo y de pronto lee un cartel que lo manda a reducir la velocidad. Bueno, la mayoría de las personas lo ignoran, no ven ningún peligro en particular por delante y no se desaceleran. Yo he sido culpable de eso y estoy seguro que usted también. Ahora, tenemos una ley que dice que reduzcamos la velocidad. Nosotros la ignoramos, no le prestamos atención y seguimos a la misma velocidad. Pero en el versículo 9 dice: yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Antes que la ley fuera traída a su atención, Pablo se imaginó a sí mismo en un estado de deleite. Puede que se haya dicho a sí mismo: esto es vida, esto es vivir. Pero él dice que cuando el mandamiento vino a su conciencia, a su conocimiento, con su revelación del pecado y sus demandas justas, se dio cuenta que no estaba viviendo nada, sino que estaba muerto en delitos y pecados. Cada creyente puede decir lo mismo que Pablo. Cuando tomamos conciencia de nuestro estado pecaminoso, nos damos cuenta que no tenemos vida. Efesios 4:18 muestra que el incrédulo está aislado de la vida de Dios. El conocer la ley es conocer nuestro pecado, ya que por la ley es el conocimiento del pecado. Y conocer nuestro pecado es ser consciente de la necesidad que tenemos de la vida de Dios, ya que toda esperanza ha muerto. Entonces en el versículo 10, Romanos 7:10, dice: hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. La ley que fue diseñada para producir felicidad pasó a ser, sin quererlo, instrumento de muerte. Por ende, vemos una relación íntima entre la ley y el pecado. El pecado no sería lo que es si la ley no fuera lo que es. Y el pecado trae como resultado la muerte. Ya lo leímos en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Y Santiago 1:15 dice: entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. En este sentido, la letra mata, nos condena, nos trae la muerte. Sería bueno que vaya en su Biblia a 2 Corintios capítulo 3. Fíjese por favor en el versículo 6. Dice: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Ahora fíjese en el versículo 7. Si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras, ¿lo leyó? Está hablando de los mandamientos y dice ministrar muerte. 2 Corintios 3:9, leemos también allí: porque si el ministerio de condenación fue con gloria, y se está refiriendo a la ley. Entonces, la ley es la ocasión de muerte al hombre, de condenación. Pero no que la ley sea algo malo, puesto que ya leímos en Romanos 7:12 que la ley es santa, justa y buena. Pero Pablo dice que el pecado, tomando ocasión, encontrando la oportunidad por el mandamiento, dice: me engañó y me mató. Ahora bien, volvamos a Romanos 7 y en versículo 13 encontramos otra pregunta. Dice Pablo: ¿luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí? En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. ¿Era posible que la ley, siendo santa, guiara al hombre a la muerte? No, no era posible. No fue la ley la que hizo eso. Lo que sucedió es que el pecado, al tocar la ley, quedó expuesto como pecado y eso significó la muerte para mí. El contacto con la ley mostró la naturaleza del pecado. La ley es santa porque revela la pecaminosidad del pecado.
Si la ley nos enseña algo, es cuán putrefacta es la naturaleza pecaminosa en nosotros. Nos enseña que no hay esperanza para nosotros en el esfuerzo propio. Nos enseña que ninguna persona puede guardar la ley de Dios, por lo cual, si queremos crecer en santidad, debemos dejar de lado todo esfuerzo propio y acudir al Señor Jesucristo. Cualquier santificación que se mida por un juego de reglas es ilegítima. La santidad producida por la carne no es la santidad que Dios imparte por su gracia. El doctor Barnhouse dijo: ¿es mejor tener un momento de santidad que venga solamente de la gracia que una vida de santidad falsificada, efecto de una apariencia externa atractiva, pero que no es aceptada por Dios? Oh, mis amigos, dejemos de pretender exteriormente lo que sabemos que no es real en nuestra experiencia interior. Cada ser humano necesita al Salvador, y de la manera que necesita al Salvador para su justificación, también lo necesita para la santificación. Fuimos unidos a Cristo, con Cristo. Bueno, entonces vivamos en comunión con Él. De esa manera el Señor opera nuestra santificación. Somos del Señor para llevar frutos en el poder del Espíritu Santo. Bueno, mis queridos oyentes, Dios mediante, vamos a continuar con esta serie de estudios en Romanos capítulo 7 en nuestro próximo programa. Por favor, repase la lectura de este capítulo, meditándolo y pensándolo, orando que el Espíritu de Dios nos dé entendimiento en todo. Entonces, será hasta nuestro próximo encuentro, en este mismo horario y lugar de encuentro. Muchas gracias por seguir nuestros estudios bíblicos. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehman Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN. Ingrese a nuestra sala de chat para hacer la consulta espiritual que desee. www.bbnchat.org. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias. Somos sus amigos de BBN.